Bueno, entonces, pues, como siempre, muchas gracias por la invitación, por esta invitación y gracias a todos ustedes los que están conectados para hablar de estos temas tan interesantes. Y en este caso vamos a hablar de la norma, nuestra norma, como ya nos lo plantearon, la ISO 19011, evolución de las directrices de auditoría. Vamos a ver la actualización, en qué va, cuáles son las discusiones de esta guía internacional, porque es una norma que es guía para aplicar lo que se llama la técnica de auditoría. Eh, Ver en qué vamos estos cambios, seleccionado temas claves que se han hablado en el comité, temas claves que digamos, están en discusión, también todavía pueden cambiar, estamos en el proceso. Y pues, seguramente se complementará con todo el tema de inteligencia artificial. Al final hablaré del tema un poco de la tecnología y cómo lo aborda desde la 19011 y cómo se aborda desde el Comité Internacional también. Eso es un enfoque importante de esta discusión que siempre se dan estos comités internacionales y los comités también nacionales. Como ustedes saben, Icontec es miembro de ISO y somos ente normalizador. Eh, entonces participamos en estas discusiones, repito, eh, técnicas internacionales para generar estas normas. Esta información que viene de la fuente, directamente del comité, pues, directamente las discusiones de la norma y he extraído temas directamente del borrador de la norma para que ustedes se lleven información de primera mano. Es lo más importante, que para que ustedes tengan esa confiabilidad que la información que les pueda entregar acá es de la fuente. Entonces, bueno, repito, mi nombre es José Gilberto Pinzón eh, y vamos comenzar. Entonces, un poquito hablemos de nuestra norma 19.011, tiene una historia. La norma 19.011 empieza, pues obviamente, desde 1990 más el 1991. Se empiezan a trabajar normas de auditoría a nivel de ISO. Entonces está nuestra famosa 10.011 raya 1 y 10.011 raya 2, donde hablaba las guías para los sistemas de guía o directrices, como se tradujo, para auditar sistemas de calidad. Sistemas de calidad se llamaba en ese momento. Y tenía una segunda parte en esta versión donde se hablaba de criterios de calificación para auditores. Que nos daba unos criterios donde hizo carrera aquí a nivel latinoamericano y digo a nivel mundial también. Temas como el que todas las formaciones eran de 40 horas y era un ejemplo que traía esta norma. Esto viene desde esta época. Y luego el 2002, pues ya las normas evolucionan, sobre todo la 9001, ya en su versión 2000 tuvo una revisión formal y habló ya de gestión. Empezó a hablar de procesos, indicadores, en fin. Y la norma 19.011 se actualiza para generar directrices, ¿no? Para la calidad y o aquí ya la norma, nuestra norma 14.001, ISO 14.001, ya estaba acá en estos terrenos, digamos, surgió esta norma, entonces ya se dijo IA o ambiental. Entonces, esta es una guía para auditar sistemas de gestión de calidad o ambiental. En ese momento no se había desarrollado tanto el tema, no hablamos tanto de sistemas integrados. Desde ISO venía en ese crecimiento con un enfoque muy manufacturero de las normas en los años 90 estamos hablando. En el 2011 la 19.011 se actualiza. Detrás de la 19.011 viene un gran ejercicio de que surgen muchos sistemas de gestión, surgen muchas normas de sistemas de gestión. Las organizaciones empiezan a implementar estas normas en diferentes sectores, sectores servicios, se empieza a evangelizar estos temas en otros sectores. Y en el 2011 ya no, hablamos de directrices, ¿no? O guidelines para auditar sistemas de gestión como tal. Ya lo estamos hablando en general, no solamente calidad y gestión ambiental. Cabe tener en cuenta que en esta época todavía la norma ISO 45001 de seguridad sobre el trabajo todavía no había nacido, no estaba en gestación siquiera, y se trabajaba con la antigua norma OSAS, la famosa OSAS 18001, norma generada por el BCI, por el British Standard Institute, y se adoptó como una norma internacional. No era ISO, era una norma OSAS. Eh, hasta que surgió la norma ISO 45001
donde ya ISO genera su estándar para seguridad en el trabajo. De la mano de estos desarrollos normativos, entonces, está nuestra norma 19.011. Entonces, aquí en el año 2011 ya habla de sistemas de gestión. Ya tenemos muchos sistemas de gestión y muchas normas de sistemas de gestión. Y su última actualización se realizó en la versión 2018. En este comité participamos directamente y participé yo en este comité internacional de ISO, en sus diferentes reuniones, y generamos, pues se generó la última versión 2018, donde ya nos también habla de guías para sistemas de gestión y aquí con la plena conciencia de que las normas como cambiaron en el 2015, como muy bien ustedes lo han presentado, pues ya estamos hablando de riesgos, contexto, empezamos a hablar de todo esto, control operacional, en las diferentes normas. Y entonces, y hay más sistemas de gestión, ¿no? Hay más normas de sistemas de gestión. Entonces, acá ya se habla de integración fuertemente desde el 2011, ya se estaba hablando de estos sistemas, se empezó a hablar de esa integración y el concepto técnico de lo que es la auditoría para una organización que está integrando sistemas, porque aplica nuestra famosa estructura en su momento que se llamaba de alto nivel y ahora pues la hemos llamado la estructura armonizada, donde todas estas normas de gestión tienen la misma estructura, digamos, desde el punto de vista normativo, pero obviamente sus requisitos particulares cambian, pero tenemos el mismo molde. Esta estructura armonizada permite que las organizaciones integren sus sistemas y nosotros podamos como auditores, y aquí ya me coloco como auditor, o una organización que hace sus auditorías, podamos realizar auditorías combinadas, que es el término que adopta nuestra norma 19.011. Entonces, digamos que estos son un poco los antecedentes de la norma. Esta norma iba evolucionando según va evolucionando las otras normas de ISO internacionales. En un grupo conjunto con el IAF, con el foro sobre todo sobre el tema de auditorías internacional, y con IEC, con diferentes entes normalizadores, aportando mucho para la técnica de auditoría en sistemas de gestión. Entonces, esta norma, teniendo esta evolución que ha llevado, es un consenso internacional donde se han llegado a dar buenas prácticas de auditoría, entendiendo que pueden haber diferentes tipos de prácticas de auditoría o metodologías de auditoría según el sector, puede ser para el sector público, para hacer control interno, auditorías forenses, fiscales, en fin, entendiendo que recopila un conjunto de lineamientos y directrices para aplicar a sistemas de gestión, lo cual no quiere decir que estos lineamientos no se puedan aplicar a otro tipo de auditorías o diferentes sectores, obviamente. Entonces, teniendo en cuenta estos lineamientos genéricos que contiene nuestra norma de directrices para la auditoría, y para cualquier tipo de auditoría de directrices se puede aplicar, se centra mucho, habla de la auditoría interna, pero también hay auditorías de segunda y de tercera parte, o sea, auditorías a proveedores de segunda parte o en relación cliente-proveedor, o de tercera parte, auditorías como las que hace ICONTEC como organismo certificador, de auditorías de certificación o auditorías también de tipo legal, ¿no? Por entes de control. Esas son de tercera parte. Está muy centrada en primera instancia, habla de la auditoría interna, pero sus lineamientos se aplican para cualquier tipo de auditoría. Entonces, teniendo en cuenta esta historia, estas normas más o menos cada 7 años se auditan. Por temas de pandemia ustedes dirán, pues las normas de calidad 9.001, 14.001, 45.001, se nos corrió el tema, sobre todo con 9.001 y 14.001, por tema de pandemia, pero ahorita están todas en su proceso de actualización. Y no es la excepción nuestra norma 19.011. Entonces, la 19.011, ¿cómo vamos en esta actualización? En este momento, para dar un resumen de esto que les estoy mostrando, esta es la línea de vida del trabajo que hace el Comité Internacional. Está pensada para el próximo año, está en el primer trimestre del 2026, surja nuestra norma ya, se publique la norma 19.011 en su última versión. Estamos en un proceso ahora de mirar los borradores, estamos en el borrador internacional, estamos esperando que sigamos trabajando el tema y ha tenido unas discusiones muy interesantes, y acá se los cuento desde la fuente de lo que hemos visto sobre la técnica de auditoría. ¿Cuáles son los retos?
a qué nos enfrentamos y qué se trata de ampliar en la estructura de la norma, o cuáles buenas prácticas o buenos consejos se le puede dar para los profesionales, organizaciones y organizaciones que aplican auditorías y técnicas de auditoría para sistemas de gestión normalizados. Entonces, en nuestro draft internacional estándar, como ustedes lo ven, de este ISO 19011, lo trabaja un comité de ISO, que es el ISO PC 302. El secretariado lo lleva ANSI. Sigue con su nombre, pues, directrices, como se tradujo para la auditoría de sistemas de gestión. Temas para destacar. La inclusión del término método de auditoría remota. Se hizo mucha información. Obviamente lo que está ocurriendo ahora, por la realidad que estamos viviendo, se está buscando una adecuación o dar lineamientos para el método de auditoría remota, ampliarlo. Considerar el aspecto del cambio climático y la aplicación de tecnología y herramientas digitales del auditado. Entonces acá es muy al lugar esta reunión que nos trae hoy acá, en el sentido de que un tema importante, y para nosotros como auditores y ustedes como auditores, los que sean auditores de sistemas de gestión, entendemos que surgió el año pasado, en febrero del 2024, surgió la famosa enmienda o la amendment acerca del cambio climático, que nos llegó a 33 normas. Entonces, acá se incluye este elemento, se discutió, bueno, hay que saberlo auditar, ¿no? También hay que auditarlo, entender cómo auditar el tema de cambio climático, ¿ok? En primera instancia. Entender que el cambio climático se entiende no solamente es para una norma de gestión ambiental como la 14001, también voy a hablar en términos de las normas, es una cuestión, un issue que es muy importante, una cuestión externa, es una condición ambiental que nos afecta, y el cambio climático puede afectar en calidad nuestra operación y poder cumplir con los requisitos de nuestros clientes. Obviamente puede afectar el logro de nuestras metas ambientales, por 14.001 puede afectar la seguridad y salud de las personas. Entonces el cambio climático es alguna consideración importante, y los auditores deberíamos entender cómo auditarlo y cómo se podría desplegar estos temas. Es una gran discusión que se dio y una gran retroalimentación de muchas partes sobre el cambio climático, que el auditor debería crear competencias. Más adelante voy a hablar de que muy seguramente el gran reto de todos nosotros los que hacemos auditorías es mejorar las competencias, y es algo que nunca va a parar. El tema de ser auditor es algo, primero que todo, es muy interesante, muy divertido, y segundo, se aprende mucho. Y como les decía ahorita de este evento, y como la auditoría también es un ejercicio de gestión de conocimiento, ahí el auditor está enviando mensajes a una organización, un auditor está enviando mensajes al auditado, y el auditor también está aprendiendo de este ejercicio. Es algo muy importante. Entonces, considerar el aspecto del cambio climático y obviamente nuestro contexto actual, aplicación de tecnologías y herramientas digitales, entender que el auditado lo está aplicando, y entenderlo también de que nosotros lo podemos, o sea, el auditado lo está aplicando en softwares como los que estamos viendo, con herramientas y plataformas digitales, lo está aplicando a sus sistemas de gestión. Es algo muy importante. Como también nosotros como auditores entenderlo, entender esto, cómo lo podemos ver. Nos vamos a enfrentar a esto en un ejercicio de auditoría, pero segundo, también lo utilizo en mi ejercicio de auditoría. Nos puede facilitar la vida, por decirlo así, el uso de tecnología, inteligencia artificial, para, sobre todo, vamos a hablarlo más adelante, para entender al auditado, entender el contexto, y poder con ello hacer algo que se llama, que algo que es muy importante, generar conclusiones de auditoría que generen valor agregado. Me puedo apalancar en desarrollos tecnológicos y herramientas digitales, que definitivamente es el boom, como decíamos ahorita, pero llegó para quedarse y es una realidad hoy en día. Hoy en día es una realidad, hay muy buenos ejemplos del tema, inclusive conocí una organización acá en Colombia, una organización pequeña, trabaja temas de sostenibilidad, y esta organización, la gerente muy proactiva, como ya implementó inteligencia artificial, diferentes herramientas, y eso tuvo unos impactos en su sistema, en las personas, tocó entrenar, o sea, lleva una cantidad de acciones muy interesantes,
en su sistema de gestión y cómo lo aplica en sus procesos ya misionales para interactuar con el cliente, para tener información y hacer mercadeo inteligente y lograr, repito, beneficios, también para monitorear su sistema de gestión. Entonces, repito, el desarrollo tecnológico son temas importantes que también llegan a estar como prácticas a nuestra norma 19.011, lo tiene en cuenta, obvio, tenemos que tenerlo en cuenta. Como uno de los factores también para destacar, se puede indicar la necesidad de modificar el programa de auditoría interna. Se encuentra, y esas necesidades, o sea, la necesidad de modificarlo. Y otro tema muy importante es hablar de la cadena de suministro, de supply chains de la organización, cómo se está invitando a que las organizaciones también tengamos en cuenta la cadena de valor, la cadena de valor y sobre todo esta cadena de suministro para auditar aquellas otras organizaciones que sean proveedoras nuestras, obviamente, y entendamos el impacto que ellos tienen en nuestro sistema de gestión según aplique, ¿no? Según la organización, un tema muy importante. Y a veces se deja de lado en nuestros programas de auditoría, no se tienen en cuenta estos actores tan importantes como son los proveedores o contratistas, y los programas de auditoría a veces se enfocan, lo hablaré más adelante, auditemos numerales, pero deberíamos auditar por procesos, deberíamos tener un enfoque de procesos y deberíamos entender el ciclo de vida, un tema que trabaja mucho nuestra norma ISO 14001, una perspectiva de ciclo de vida de nuestro producto o servicio y entender que tenemos interrelaciones con otras organizaciones en esta cadena de suministro. Hay partes interesadas pertinentes, como dicen las normas. Entonces es muy importante la necesidad también de mirar este tema y de generar lineamientos para ello. Otro elemento para destacar de esta nueva versión en lo que vamos es el conocimiento del auditor sobre el uso de las tecnologías emergentes. Ustedes en la página de ISO pueden encontrar también ahí unos documentos y mucha información sobre tecnologías emergentes, ¿no? Como la IA fuertemente, como ella nos apalanca, nos trae oportunidades a nuestro sistema de gestión y también nos traen riesgos, nos activan otras exposiciones y otros riesgos, lo cual debemos considerar en nuestros sistemas de gestión. ¿Ok? Y estas herramientas desde el punto de vista de las organizaciones, pero también los auditores, entender el conocimiento, como hablábamos del auditor, de estas tecnologías emergentes para realizar nuestras auditorías de una manera más práctica y que podamos generar el valor que se espera de una auditoría interna. Una auditoría interna, y lo digo desde ahorita, y lo hemos tenido siempre en cuenta en el Comité Internacional en la 19.011, no busca solamente conformidad. Una auditoría interna no es solo para generar no conformidades y hacer acciones correctivas. Esa es una visión un poco sesgada, digámoslo, de lo que es un sistema de gestión, pero segundo, el ejercicio de la auditoría debe ir más allá, debe generar valor, debe generar beneficios a las partes interesadas. Y ahí es lo interesante, y ahí es lo interesante del tema. Bueno, vamos a verlo más adelante. Fortalecimiento de las orientaciones frente a la auditoría de cadena de suministro, como ya se los comenté. Y sobre los métodos, sobre todo de la auditoría remota, se habla hace un ajuste de habilitaciones sobre la auditoría remota. He extraído en esta presentación algunos temas y algunos comentarios que trae la norma, algunos lineamientos para ello. Se espera, bueno, vamos a seguir en la revisión de nuestros borradores de la norma y repito, se espera tenerlo para el próximo año, nuestra norma esté publicando en 2026, primer trimestre. Recomendaciones, consultar la norma ISO IS-TS 17012, donde nos habla de la evaluación de la conformidad, nos habla de auditorías remotas, ¿no? Y sobre todo estas directrices para el uso de métodos de auditoría remota y auditor sistemas de gestión. Importante esto, hay un anexo donde se va a hablar de ello. Entonces, para todos ustedes, el comentario es de que esta norma tiene estos grandes elementos para destacar. Un gran enfoque en que la auditoría sea más integral, que la auditoría nos genere valor agregado. Y obviamente esto parte de los programas de auditoría. Vamos a avanzar en estos principales cambios. Mantiene una orientación de gestión del programa, tiene un enfoque de proceso, su definición misma de auditoría lo habla como un proceso que es sistemático, documentado,
Entonces la auditoría va a seguir teniendo ese mismo enfoque. La norma tiene su estructura general de lo mismo, siguiendo el famoso ciclo PHBA, y hablando de las competencias de los auditores. Siempre va a tener ese enfoque PHBA. Se expande entonces estos grandes cambios en la orientación sobre la gestión de riesgos de un programa de auditoría, riesgos y oportunidades, más enfoque a la cadena de suministro de supply chain, auditorías remotas, como ya les comenté, ajustes editoriales también trae la norma como documento, pues se están ajustando ciertas palabras, se están haciendo ajustes editoriales para tratar de dar más claridad, y competencia a los auditores y tecnologías emergentes, como ya les comenté. Cómo se nos convierte ahora en algo importante que yo creo que el día a día eh, va a afectar más nuestro ejercicio como auditores. Entonces, avanzando en este tema, entonces, recordando un poco, acordémonos de que la 19.011 trae en su primera gran elemento con el ciclo PHBA, nos habla de la gestión del programa de auditoría, estableciendo los objetivos del programa, determinar y evaluar los riesgos y oportunidades del programa. A este tema, este elemento del programa se le da más énfasis. Los riesgos y oportunidades del programa, establecimiento del programa de auditoría como tal, se implementa, donde ya estamos realizando las auditorías, y competencia de evaluación de auditores, estamos actuando, aquí ustedes ven que es el capítulo 6 y 7 de la 19.011, hacia seguimiento a los programas de auditoría, revisión y mejora del programa. Teniendo en cuenta algo que es muy importante, el programa no es solamente un cronograma, un programa tiene objetivos. Estos objetivos deberían establecerse en conjunto con el gran cliente de la auditoría, que es la alta dirección en una organización. Obviamente el auditado, y lo pueden leer ustedes en la norma actual, allá hace esa precisión de cuando define el concepto de auditoría. El auditado también es cliente de la auditoría, pero habla que el cliente de la auditoría es quien la solicita. Y en este momento es importante que la auditoría aporte a las altas direcciones, que le aporte a la gerencia. En varias encuestas que se han realizado se ha encontrado de que hay una deficiencia en ese tema. En los programas de auditoría interna se vuelven operativos, no se hacen por proceso. Esto es información simplemente que les comento. No estoy generalizando, simplemente que son situaciones que se presentan, pero algo muy importante, hacerlo por proceso y que le aporte a las partes interesadas. Que entonces, si a mí y lo habla como áreas de preocupación, la 19.011, si a mí como alta dirección me está preocupando la seguridad de la información, por decir algo, y estoy haciendo una auditoría combinada, entonces yo debería, si esa es una preocupación de la alta dirección, o la ejecución de recursos asignados a los procesos, o el cambio tecnológico que se está realizando en algún proceso, si esas son situaciones que nos preocupan como organización y que le preocupan a la alta dirección, es lógico que el programa lo aborde. Establezcámoslo como objetivo en nuestro programa para que nuestros auditores internos vayan y dentro de su ejercicio, según aplique, cuando estén haciendo sus diferentes ejercicios de auditoría interna, tengan en cuenta esos objetivos, los revisen y generen conclusiones sobre esos aspectos de preocupación, esos asuntos de preocupación para la alta dirección, por ejemplo. En ese momento, nuestro proceso de auditoría va a tener un impacto gerencial, debería estar alineado con la estrategia organizacional y no verlo como una actividad netamente operativa de pasa, no pasa. Va más allá y ese es el gran reto, llegar a ello. Claro, siempre voy a ver el cumplimiento, siempre vamos a revisar cumplimiento con requisitos, pero algo muy importante es ver ese famoso pasa, no pasa, que es una parte, sí, lo tenemos que ver, pero evolucionemos, tengamos diferentes objetivos para un programa de auditoría, para que nos genere otros beneficios, podamos monitorear situaciones que nos preocupan y muy seguramente generemos conclusiones en un informe de auditoría que nos lleve a tomar acciones sobre esos elementos y sabemos el estado de algo que nos preocupe. Entonces, la auditoría, desde ahí empieza a generar valor, desde que se estructura un programa de auditoría. No es solamente un cronograma. Entonces, hago mucho énfasis en los objetivos y en los riesgos del programa, que va a ser muy importante. Acá traemos algunos elementos, lo único que hemos hecho es pasarlo a español, este elemento viene directamente del borrador de la norma y nos habla en generalidades
relativamente al programa y he colocado en azul unos elementos importantes. Entonces, para comprender el contexto del auditado, repito, extraigo apartes de este borrador. El programa de auditoría debe tener en cuenta lo siguiente: objetivos organizacionales, obvio, cuestiones externas e internas que sean relevantes. Entonces, aquí viene la palabra priorización. Nosotros como auditores priorizamos. Las personas que gestionan, como dice la 19.011, gestionan el programa. Aquí hay como dos poblaciones, un poquito para que todo lo tengamos claro. La norma 19.011 habla de las personas que gestionan el programa de auditoría. Y están también los auditores, que son los que realizan las auditorías. Pero el programa puede que sea una área en la organización, de HSQ, habrá unos responsables, pues el control interno, áreas de planificación, en fin, de planeación en las organizaciones, que son los que generan el programa. Pero algo muy importante, priorizar de nuestro entorno cuáles son las cuestiones externas o internas, esos issues claves que son relevantes y que son más importantes. Entonces nosotros, para realizar un programa, deberíamos priorizar siempre y tener esta información a la mano. ¿Para qué? Para asignar más recursos. Si hay un proceso que está expuesto a más riesgos, está expuesto a temas, a cuestiones externas e internas de impacto, que puede estar relacionado con la gestión ambiental o me puede generar problemas con la seguridad y salud de los trabajadores u otras preocupaciones que tenga la organización, nosotros en un programa podríamos estructurarlo para darle más tiempo a ciertos procesos, darle más recursos en su auditoría. Perdón. Otro elemento que se está incluyendo es la relevancia del cambio climático como una necesidad importante, lo adopta la 19.011, lo está haciendo explícito, y entonces comprender la relevancia del cambio climático, y eso también me afecta la generación de mi programa. ¿Qué voy a priorizar? También me lleva para la priorización incluirlo, muy importante. De hecho, pues les comento, esa enmienda que se generó el año pasado era un requisito de verificar, de mirar la pertinencia del cambio climático, si me afecta o no en mi organización. Eso está en todas estas normas, en todas las normas, digamos, en esas 33 normas, que incluye calidad ambiental y seguridad en el trabajo, como un requisito adicional. Ya las normas en su revisión ya lo incluyeron. Ya está como requisito formal. En la enmienda, muy seguramente, este documento que nos lo pide ahorita ya como se está auditando, lo estamos auditando hoy en día, obviamente, es un requisito adicional, pero está en un documento aparte. En esta revisión ya se incluyó en la 9, en la 14, en la 45 y en otras normas que se están desarrollando. Y la 19.011 consciente, miren como les he hablado que la 19.011, esta norma, estas guías van avanzando como se va moviendo el entorno, sobre todo la 19.011. Entonces incluye la relevancia del cambio climático, importante tenerlo en cuenta para el programa y también para los auditores, obviamente, saberlo auditar. Necesidad y expectativas de las partes interesadas, siempre lo ha tenido. Y otro elemento importante para tener en cuenta en el programa, aplicación de tecnología o herramientas digitales, también es relevante para el programa, tenerlo en cuenta. Nos puede generar riesgos, oportunidades. ¿Cómo lo vamos a auditar? También voy a priorizar, ¿no? En qué procesos tiene más impacto y allá muy seguramente los auditores tendrán que revisar el tema. Entonces el reto con tecnología es muy importante. Requisitos de seguridad y confidencialidad de la información. La planificación de los programas de auditoría interna y en algunos casos de los programas de auditoría de proveedores externos. Ya la norma empieza, obvio, con los proveedores, cadena de suministro. Puede orientarse a contribuir a otros objetivos, lo dejé aparte acá, puede orientarse para contribuir a otros objetivos de la organización, a otras necesidades de las partes interesadas. Ahí es donde desde el programa empezamos a tener en cuenta ese valor agregado de nuestro proceso de auditorías. Entonces, miren que me alejo cada rato aquí. Yo no le estoy hablando de no conformidades. Entonces es un resultado pero el valor agregado no va en que se encuentren no conformidades, ¿no? Ese es un resultado pero miren que hacer esta gestión, verlo como proceso, tener en cuenta estos lineamientos, nos va a llevar a que maduremos el proceso de auditorías en nuestras organizaciones. Y nosotros como auditores también maduremos en ver estas prácticas y aplicarlas, porque nosotros los auditores estamos dados el centro no es el auditado. En un proceso auditorial que debe obtener todos los beneficios
es el auditado, no el auditor. Es el comentario. No, el centro no es el auditor, perdón, sino el auditado es el que tiene que recibir estos beneficios. Por eso, estos elementos importantes para tener en cuenta. Me devuelvo un segundo para todos. Simplemente coloco estos esquemas de cómo lo tiene ahorita la norma y cómo se están trabajando para entender que hay un programa con un ciclo PHBA y luego cada una de las auditorías que se realizan también tiene su ciclo PHBA. Está la estructura de la 19.011, generalidades, inicio de la auditoría, preparación de las actividades de auditoría, realización de estas actividades, prepara y distribuye el reporte o informe de auditoría, finaliza la auditoría y después se siguen trabajando en el programa y tomando acciones de seguimiento, es lo que iría en esta última parte para los auditados y el sistema de gestión. Traducción, tenemos tiene un enfoque total de ciclo PHBA, tanto el proceso de auditoría, el programa y cada auditoría en particular tiene su ciclo PHBA. El enfoque por procesos es muy importante. Es muy importante y es pues, un gran mensaje que les quiero enviar a todos. Otro elemento importante, verán en esta resumen general de cambios, habla de los métodos de auditoría, como se los comenté ahorita. Es una guía, y esto, repito, lo nombra la 19.011, es una guía ampliada que hace referencia también a la norma 17.012, y soy ISTS 17.012, abarcando el uso de métodos de auditoría remota, que vamos a verlos ahorita que están en un anexo, en diversos tipos de auditoría. El anexo incluye orientación práctica sobre auditorías remotas y ubicaciones virtuales. Cómo auditamos a una organización que su misión y su labor la está haciendo y su interacción es totalmente virtual o tiene un mix. Entonces tenemos ubicaciones virtuales y ubicaciones físicas. Esta norma también nos amplía mucho cómo hacerlo de manera, y de una vez les digo, el tema es hacerlo de manera balanceada. Cuando hagamos una auditoría, balancear esos dos, utilizar las herramientas, pero ir a campo también. El mensaje es ir a campo. Como muchas personas del comité lo han dicho, es que el auditor tiene que ir, verlo, tiene que interactuar con la gente, tiene que preguntar, ver condiciones inseguras, ver zonas de seguridad en el trabajo, ver cómo es de ambiental, cuáles son los controles de ingeniería, ese control operacional, cómo se está haciendo en campo, porque la documentación es muy bonita, ¿no? Si tú miras un manual de calidad, son hermosos, los mapas de procesos son muy bonitos, las descripciones, pero esto toca verlo en campo, en ejecución. Claro que usamos tecnología para ello, nos apalancamos, y también la presencialidad, obviamente, para que nosotros abarquemos y abordemos un proceso de auditoría, digámoslo, balanceado, es la palabra que se ha usado mucho. Entonces, la gestión del programa de auditoría, hablando un poco del tema, pues siempre vamos a hablar de uno o más sistemas de gestión, ese es el siguiente, sigue teniendo ese enfoque, y habla del alcance de un programa de auditorías, debería basarse en el tipo de riesgos y oportunidades del auditado, al igual que con los riesgos del programa. Entonces, la gestión de riesgos es importante, y con todos estos cambios, el auditor debería revisar, primero entender los riesgos del auditado, pero también, además de entenderlos, monitorear sus controles, su gestión de riesgo que tiene el auditado, revisarlo, y siempre la información de los riesgos y oportunidades que tiene una organización nos van a servir para priorización, El enfoque basado en riesgos, entonces, con esto que les estoy comentando, estoy avanzando el esquema que les comenté, al principio, el enfoque basado en riesgos, pues ampliación de este principio, ¿no? De auditoría, se explica un poco más, se está buscando en este momento, se está revisando explicarlo un poco más este principio de auditoría. El nuevo texto amplía la influencia del enfoque basado en riesgos para incluir no solo la planificación, realización y elaboración de informes de la auditoría, sino también la planificación e implementación del programa global de la auditoría. Traducción del enfoque basado en riesgos se quiere reforzar para que tengamos, y lo voy a decir de esta manera, hay dos enfoques, hay dos grandes enfoques acá con el enfoque basado en riesgo, tiene dos perspectivas. Uno, los riesgos de realizar nuestro proceso de auditoría, o sea, del programa, o cuando hago un plan de auditoría específico, también hay riesgos para hacer la auditoría
en campo, por ejemplo. Ahí hay riesgos. Entender los riesgos y oportunidades nosotros como auditores, entenderlos, pero que el proceso de auditoría tenga en cuenta los riesgos asociados a la realización de la auditoría y tomemos acciones preventivas para que nuestro ejercicio fluya. Riesgos de, como lo trae la 19.011, de desplazamiento, logísticos, de falta de información, falta de competencia de los auditores, de actitud del auditado. Esto es un tema que, bueno, será fruto de otra charla, hablar de las habilidades de un auditor. Hoy en día estas habilidades están evolucionando mucho para poder lograr cumplir los objetivos. Miren que estoy hablando, ten en cuenta que no es solamente una auditoría, repito, no es ver cumple o no cumple, hay habilidades que el auditor debe desarrollar. Y más en estos entornos de tecnología y en estos nuevos entornos y en estos cambios constantes. Entonces el enfoque basado en riesgos se amplía mucho para tener en cuenta los riesgos del programa, de la realización de las auditorías, pero también los riesgos de los auditados y tener en cuenta los riesgos del auditado para priorizarlos, entenderlos y priorizar nuestras actividades y planificar muy bien nuestra auditoría. Desde el programa hasta la realización de la auditoría, priorizar y planificar y asignar recursos más o menos, entender cuáles son lo dicen las normas como la 9001 dice, según la importancia de los procesos. A mí, yo siempre que leo ese numeral y lo hemos planteado, no es que hay unos procesos más importantes que otros. Cuando la norma, por ejemplo, 9001 habla que se debe priorizar, tener criterios para generar el programa según la importancia, es más bien, oiga, qué naturaleza tiene cada proceso que de pronto me va a llevar a que tengamos que tener más atención en ciertos procesos que están expuestos a más riesgos que otros, o tienen un desempeño mejor que otros. Entonces yo con esto juego para poder generar el enfoque basado en riesgos es ese, del auditor, y es de la organización como tal. Entonces va a ser muy importante tenerlo en cuenta, se amplía este principio. Y aquí aparece pues obviamente el principio, enfoque basado en riesgos, considera los riesgos y oportunidades. Y aquí en azul, el enfoque basado en riesgos debería influir de manera sustantiva en la planificación, la implementación del programa, así como la planificación, realización y presentación de informes, como les dije. Gran recomendación: en un informe de auditoría se debería dar conclusiones sobre el respecto. Se debería, no digo debe, se debería, porque esto es una guía. Dar conclusiones sobre el grado de madurez del auditado con respecto al pensamiento basado en riesgos o de la organización en general. Se debería dar una conclusión sobre ello, sería muy importante. ¿Y por qué se le está haciendo este enfoque? Estamos hablando de la auditoría, perdón, para cerrar esta parte de riesgos, ¿por qué es importante? Porque hoy en día los contextos están cambiando, antes era al año, en meses están cambiando. Miren ustedes, por ejemplo, la inteligencia artificial, sus cambios y el marco tecnológico cambia en meses cambian herramientas, enfoques, la evolución es muy rápida, los entornos están cambiando, los contextos, tanto en la parte ambiental como en la parte tecnológica, en la parte política, donde ya tenemos impactos ya no es local, nuestra visión no debe ser local. Entonces resulta que las organizaciones se ven afectadas por riesgos de pronto, y lo llaman, y hay norma para ello, ese es otro tema muy interesante, los riesgos emergentes. Por allá la 19 no sé si está hablando del tema, dice, bueno, y los riesgos emergentes son aquellos riesgos que no están caracterizados normalmente en nuestras matrices típicas de riesgo. De pronto ocurrió un evento y no tenemos la información suficiente. Entonces, aquí el mensaje es que se convierte muy importante para el ejercicio de auditoría tener ese enfoque basado en riesgos, y detrás del enfoque basado en riesgos, el enfoque de contexto e información, calidad y cantidad de la información, que nos ayude a priorizar de una manera que nos ayude a controlar la incertidumbre que podríamos tener sobre qué puede pasar en nuestro contexto, y que el auditor lo tenga, lo entienda, y entienda que es importante para el auditado gestionar los riesgos, que es importante para el auditado tener información de calidad y de cantidad, y entender su contexto. Y lo deberíamos auditar y generar conclusiones sobre ello.
sobre ello para el auditado. Entonces, muy importante, por eso es que hacemos esta primera discusión del enfoque basado en riesgos, que se traslada en todas las normas, en todas las revisiones, como la 9001, ahorita en estos borradores últimos, pues hombre, el capítulo 6, el capítulo de abordar los riesgos y oportunidades, gran discusión como siempre. Igual en el comité ambiental, en 14001, 45 va para allá, está más atrasado este comité internacional, pero lo que les quiero decir es que la gran discusión es en riesgos. Entonces nosotros, un auditor debe tener competencias en entender, analizar los riesgos, entender los riesgos de la organización para poder no solo generar un programa, sino también ya planificar su auditoría en particular y poder constantemente priorizar y auditarlo y generar conclusiones que le generen valor a nuestro auditado como tal. Importante este tema de la gestión de riesgos. Bueno, aplicación de métodos de auditoría. Entonces, aquí empezamos a hablar del anexo A1, estamos hablando de los anexos, la responsabilidad de la aplicación efectiva de los métodos de auditoría. Ok, podemos tener diferentes métodos de auditoría, obviamente virtuales, presenciales y auditorías remotas. Aquí nos habla de los métodos pueden ser combinados. Aquí es donde nos habla de que sean balanceados nuestras metodologías de auditoría, que nos vienen también a optimizar recursos, pero sin perder eficacia de la auditoría, y que logremos cumplir los objetivos planteados para una auditoría en particular y los objetivos del programa. Y nos hace la referencia a nuestra norma 17012 que les había comentado, que nos habla sobre todo sobre esas metodologías, ¿no? Y habla de las auditorías remotas, que también la 19011, tema que vamos a ver más adelante. Otro elemento importante, como se los estaba comentando ahorita, cadena de suministro. Consideración de la cadena de suministro. Los objetivos del programa de auditoría deberían considerar también, oiga, tenemos que auditar y mirar la eficacia de esa cadena de suministro que nos puede impactar los resultados esperados de nuestros sistemas de gestión. Estoy utilizando el vocabulario que tienen las normas, ¿no? Los resultados esperados de los sistemas de gestión que nos afectan. Y estas cadenas de suministro definitivamente se vuelven críticas. Se vuelven críticas porque son recursos que nos llegan, son interacciones que tenemos. Entonces se está en esta versión de la 19011, en esta nueva versión que viene, pues se le da un zoom a este tipo de auditorías de cadena de suministro. En ese numeral A12, aquí es A12, la auditoría de cadena de suministro frente a requisitos específicos puede ser requerida. Entonces, entender los requisitos que aplican de tipo legal o cualquier índole con nuestros proveedores, con nuestros contratistas, ¿ok? El programa de la cadena de suministro debe desarrollarse con criterios de auditoría aplicables, pues obviamente dependiendo del tipo de organización donde estamos, ¿ok? Y el alcance de la auditoría de la cadena de suministro, miren que tenerlo en cuenta es importante. Puede ser a todo el sistema de gestión, auditoría de un solo proceso, auditoría de producto que estoy recibiendo y que está navegando por mis procesos, por una cadena de suministro, auditoría de la configuración, cómo está configurado el sistema. Yo puedo hacer auditorías, repito, entendiendo que hay una cadena de suministro. Cuando auditemos un proceso, ese proceso no está aislado en el mundo. Entender el auditor, que hay interrelaciones y que esa cadena afecta lograr los resultados de un proceso en particular. Entonces es muy importante tener ese enfoque. Ahí hay un riesgo. Cuando se hace una auditoría, uno de los riesgos de la auditoría es que me enfoque solamente en un proceso, no entienda sus interrelaciones y me dedique a mirar cumple, no cumple, numerales y ciertas actividades, ni siquiera audito todo el proceso, y que el auditor no entienda las interrelaciones, no entienda que se parte de una cadena, porque eso nos va a ayudar más a generar valor en nuestras auditorías. Digamos que es el mensaje. Por eso en este ejercicio de cadena de suministro, pues aparece el concepto de las auditorías de segunda parte, obviamente, con relación con otras organizaciones. Pueden ser realizadas por una organización sobre organizaciones que forman parte de la cadena de suministro, obviamente, productos, servicios suministrados,
sobre las condiciones de suministro, contratos, órdenes de compra. Aquí hay otro elemento muy importante a tener en cuenta de los requisitos, es que en este tipo de auditorías, pues ya hay un tema contractual. Ya nuestro objetivo cuando yo entro en mi programa incluya temas eh, del supply chain o cadena de suministro, eh, aquí aparece nos va a interesar y nuestro objetivo es que nuestro proveedor que tenga la capacidad de cumplir con los requisitos contractuales pactados y legales aplicables. Entonces ahí tenemos un tema de contrato donde se vuelve más importante y muy relevante porque nosotros si hacemos una auditoría a un proveedor es precisamente para ver su capacidad de suministrar un producto o un servicio. Entonces, esos criterios están acordados previamente, hacen parte de un contrato y podríamos realizar auditorías de este tipo con ese alcance, ¿no? Ahí el alcance cambia si vamos a ver su capacidad de cumplimiento y se nos activa, repito, temas contractuales. Algo muy importante de estas auditorías de segunda parte y que en la 19.011, como ven acá ustedes, eh, lo plantea, lo trae. Estas auditorías se realizan típicamente para identificar y cuantificar la naturaleza y extensión de los riesgos antes de establecer un contrato de suministro, por ejemplo. Puede ser para selección de estas empresas, estas organizaciones que son proveedores míos. ¿Sí? Asegurar que los procesos son operados por las organizaciones de la cadena de suministro según lo acordado. Y hacer auditorías de seguimiento para evaluar desempeño, ¿no? Para mirar la conformidad con los requisitos y evaluar desempeño de nuestros proveedores. Entonces va a ser muy importante este tema y también nos aborda no solamente el cumplimiento y el desempeño, sino la parte ética, la parte que tener ese compliance con lo legal y así se tradujo, pues ha sido producido éticamente con el nivel de calidad deseado por la organización. O, como lo piden muchos clientes, yo necesito que usted que me demuestre para ser proveedor mío que usted tiene una gestión hacia el cambio climático o que su producto es amigable con el medio ambiente. Y está dentro del contrato y se lo voy a auditar y te lo voy a auditar y me lo audita mi cliente. Y yo soy parte de la cadena de suministro de él, entonces, y puede conducir inclusive a temas éticos, mirar qué prácticas tiene de gobernanza, en fin. Esos son temas que ahora se están convirtiendo en algo muy importante. Se convierten en foco de auditoría, y es muy importante. ¿Por qué? Porque son los fines últimos de la gestión y pueden ser los objetivos de la organización y hace parte de su planeación estratégica. Entonces es muy importante tener en cuenta en estos tipos de auditoría que vienen los intereses de la organización, temas de gobernanza, de ética, cumplimiento de requisitos contractuales. Entonces tiene ese enfoque y obviamente requisitos de norma, tiene ese enfoque la cadena de suministro. Y como siempre, verificar eficacia. La eficacia siempre la estamos verificando en este tipo de auditorías. Entonces, auditar completamente toda la cadena de suministro va desde los productores de la materia prima hasta una entrega final de productos o servicios de la organización. Muy seguramente puede que, y acá hace una observación muy importante también nuestra 19.011, puede ser multisitio, auditorías multisitio, auditorías donde tengo que ir a diferentes ubicaciones, perdón, a diferentes ubicaciones, inclusive en múltiples organizaciones, claro, donde yo tenga que estar haciendo esta auditoría de la cadena de suministro. Definitivamente auditar la cadena de suministro necesita recursos, pero buscamos unos muy buenos beneficios, que es lo más importante. Bueno, muy bien. Entonces, dentro del programa de auditoría, estas son auditorías de mejora, al fin y al cabo, como siempre, lo que estamos buscando, hacen parte dentro de un programa global de auditorías que tenga la organización. Pero aquí viene algo muy importante. Siempre vamos a estar con la mira, como lo dice acá, buscando mejoras en la cadena y siempre con un enfoque también del contexto. ¿Cuál es el contexto? Los contextos están cambiando. No puede afectar a nuestros proveedores o puede afectar la cadena de suministro nuestra. Siempre
aquí es la gran recomendación en este tipo de auditorías. Ahí vienen las herramientas tecnológicas. Qué bueno, qué bienvenida una inteligencia artificial que nos ayude a analizar el contexto, que nos ayude a encontrar amenazas, fortalezas, debilidades del contexto, qué está pasando en el sector, qué nos está impactando, traerle de una manera confiable, ponerle un filtro, saberlo hacer, porque tenemos que ser muy reales y muy asertivos en este ejercicio. Y con eso preparo también mi auditoría, ¿no? Si lo estoy haciendo a la cadena de suministro. Entonces es muy importante el entender, el análisis, una competencia que creo que estamos viendo acá en esta charla, es la capacidad de análisis de información, que podamos obtenerla con muy buenas herramientas tecnológicas, pero analicémosla. Analicémosla y pongámosla en contexto del sector, de la organización, del proceso que voy a auditar. La cadena de suministro me lleva a tener este tipo de competencias muy fuertes para entender estas otras organizaciones que nos están afectando en nuestra organización, obviamente, y para lograr los resultados esperados con la eficacia. Bueno, muy bien. Y tenemos el método de auditoría remota. Aquí hay una definición, que es el método de auditoría remota, método utilizado para realizar actividades de auditoría en cualquier lugar distinto a la ubicación del auditado. O sea, estoy de manera remota. Nota 1, los métodos de auditoría remota pueden utilizarse en combinación con métodos presenciales para lograr una auditoría completa y eficaz. Desde la definición, mira que aquí siempre estoy hablando de ese balance para lograr la eficacia en diferentes métodos, presenciales, virtual, en fin. Los métodos de auditoría remota pueden aplicarse a ubicaciones virtuales, es decir, donde una organización realiza trabajo o presta un servicio, utilizando un entorno en línea, lo que permite que las personas ejecutar procesos independientemente de las ubicaciones físicas. Entonces va a ser muy importante tener este enfoque de auditoría remota y sus implicaciones, por eso hay que hacerlo en cuanto a recursos. Entonces tenerlo muy en cuenta para ser balanceados, ¿no? Acuérdense que la auditoría y los programas de auditoría necesitan recursos. Entonces eso es muy importante. Y en el anexo 16, aquí donde... Qué pena, José, te interrumpo. ¿Cuánto tiempo te queda más o menos? ¿Cuántas Vamos diapositivas? 5 minuticos, dijimos 11:15 más o menos, 11:20. Perfecto, Vale, perfecto. Muchas gracias. ok. Entonces, resumen general de cambios, pues los métodos de auditoría remota. Nos está hablando sobre el método utilizado para realizar estas actividades, tenerlo en cuenta como una herramienta importante, ¿no? Los métodos y plantearlos y usarlos, ¿no? Y usarlos. El uso de los métodos de auditoría remota, repito, dependen de la organización, depende de sus recursos. Y el enfoque que vamos a tener aquí en la organización con la auditoría remota va a ser ese. Va a ser de lograr eficacia, optimizar actividades que ya no tengo que hacer a mano, temas que no tenga, que me optimicen mis actividades como auditor. Ahí es donde viene ese gran valor y me dedique yo mejor a analizar la información para que mi auditoría en campo dé mayor valor agregado. Eso va a ser importante. Bueno, muy bien. Y entonces, como último elemento, competencia de evaluación de los auditores. Se habla de la competencia, seguimos bajo estos entornos que estamos hablando, pues definitivamente el reto es mejorar la competencia nuestra, fortalecerla, y bajo estos elementos, determinar y competencias y habilidades del auditor. ¿Para qué? Para aplicar tecnologías emergentes, para manejar estas tecnologías emergentes, sobre todo, y estos métodos de auditoría remota que ya es el día a día. Entonces, uso y herramientas de tecnología de la IA. Entonces voy a hablarlo desde el punto de vista de que la revisión aborda, y esta revisión puede abordar el tema, se ha hablado, temas de software, auditoría, plataformas digitales, análisis impulsados por inteligencia artificial, algo muy importante, análisis de datos basados en IA, herramientas virtuales, videos, visitas remotas, drones para poder mirar instalaciones. Este tema apenas se trató en el 2018, en su última versión, pero acá se hace hincapié en que esto es algo que nos va a afectar y que se va a volver muy importante. ¿Dónde puede haber herramientas tecnológicas de IA? En el diseño y desarrollo, modelos de inteligencia artificial, análisis predictivo, evaluación de proveedores, como lo hablamos, puntuación, clasificación basados en IA,
interacción con el cliente, chatbots, sistemas de recomendaciones, manejo de información, ERPs, en fin. Mantenimiento predictivo, automatización, control de calidad, detección de defectos mediante aprendizaje automático, inventario y cadena de suministro, pronósticos, monitoreo de riesgos, contexto, análisis de contexto, sobre todo para riesgos, también capacitación, programas de capacitación personalizados en estos temas y cumplimiento, obviamente, alertas en tiempo real si no se está cumpliendo con algún requisito. Bueno, son algunos elementos que quería pues en esta última parte y dando entrada muy seguramente a lo que ustedes van a hablar sobre este tema de herramientas tecnológicas y de ella. Bueno, muy bien. Entonces, el desarrollo de competencias, obviamente, sobre todo esto, esta alfabetización digital que estamos hablando, esta es fuente de un congreso internacional que hace Contec en Cartagena cada 2 años. Lo que ahorita fue, nuestro foco fue sobre estos temas y se habló de ello, de la inteligencia artificial como un elemento. Entonces, el reto, buscar una metodología de auditorías internas que agregue valor gerencial, que le aporte a la alta dirección, que nos ayude a mirar la capacidad y la eficacia del sistema, como lo tenemos acá, y que nos permitan hacerle seguimiento a temas de alto impacto. Eso que les dije, las preocupaciones, que nos ayude mucho esta metodología, en conjunto, repito, con tecnología, método, como lo estábamos hablando, métodos de auditoría. Entonces, por último, y habiendo abarcado, digamos, de manera, traté de abarcar al máximo los elementos que se han discutido, obviamente, pues los motivos de tiempo, pues no nos podría dar más, pero es importante tener en cuenta estos elementos que les he comentado. Enfoques que un auditor debería considerar. Entonces, un mensaje para ustedes. Entorno, entender el contexto del auditado, sus riesgos y oportunidades. Riesgos como tal, riesgos del programa de auditoría, riesgos del auditado, priorización. Siempre usemos esa información para priorizar. Ciclo de vida y cadena de valor. Conocer el ciclo de vida del producto o servicio, fortalecer la auditoría de la cadena de valor, otro mensaje importante. Y cuarto, auditorías remotas y herramientas tecnológicas e IA. Desarrollar competencias en la aplicación de tecnología en el proceso de auditoría y aplicarlas, ¿no? Y usarlas en la medida, siempre es en la medida, ¿no? Todo esto es a la medida, obviamente. Entonces, digamos que este es el último mensaje que les quería enviar como conclusión de esta charla. Y dentro de estos mensajes, 4 temas: entorno, riesgos y oportunidades, priorización, dirección estratégica. No se nos olvide, la auditoría, el proceso de auditoría, aportarle a la estrategia y a la dirección estratégica. Estos son 4 mensajes también que les quiero dejar a todos ustedes en esta breve charla. Y bueno, espero verlos en alguna otra oportunidad y espero que esta información haya sido útil para un poquito ilustrar para dónde vamos, para dónde va esta norma 19.011 y los retos que a todos los que hacemos auditorías nos esperan. Y ya lo estamos viviendo. Muchas gracias a todos. Yo voy a acceder aquí, recuerden, la pantalla incógnito que estoy manejando es el auditor, ¿verdad? Y el auditor, entonces fíjense que va a poder acceder con una temporalidad definida a las aplicaciones que le hayamos dado acceso para poder hacer una auditoría en tiempo remoto. ¿Eso qué me va a permitir? Que si en alguna evidencia, por ejemplo, me falta algún registro en tiempo real, vamos a poder cargarlo para que el auditor en tiempo real lo vea, ¿vale? ¿Y qué va a ser lo que primero el auditor o una de las cosas que primero el auditor va a hacer? Venga, por ejemplo, déjeme ver las no conformidades, ¿verdad? Déjeme ver las no conformidades que usted tiene abiertas de la última auditoría. Déjeme verlas si usted ya la gestionó, por ejemplo. Todavía no hemos llegado no he hecho el ejercicio de hacer el programa de auditorías, el plan de auditorías en la plataforma, pero quiero mostrarles y me quiero adelantar un poco a las novedades que tenemos como Cantan Software, y es que la inteligencia artificial desarrollada para nuestro software, pues está en la capacidad de ser, a través de nuestro asistente Cantana que ustedes están viendo en pantalla, poder tener un asesor en tiempo real. Voy a ir escribiendo aquí la consulta. Mientras les explico, tengo del año en curso, por ejemplo, abiertas tengo.
Y esta inteligencia artificial lo que nos permite es tener un asesor 24/7 que me sirva como un experto en normas, en las normas que tengo contratadas en mi plataforma. También me va a servir como un experto en la plataforma, es decir, si yo me pierdo en alguna parte, si yo de pronto me confundo de cómo hacer las cosas, me va a permitir también tener un asesor permanente. Pero también algo muy importante es que está en la capacidad ahora de poder leer los registros y los datos que tenemos dentro de la plataforma. Y de esa manera, si quiero hacer una consulta de datos, consultas de indicadores, consultas de registros en tiempo real, él va a ir buscando los registros de las aplicaciones que vamos teniendo y de esa manera poder tener los datos de primera mano. Es decir, que si en algún momento, por ejemplo, el auditor me está haciendo una pregunta de déjeme ver las auditorías, las no conformidades o los hallazgos de la auditoría de la sesión anterior, de la última auditoría que se realizó, y yo a lo mejor no tengo en este momento la rapidez de ir al módulo a buscar la información, en tiempo real yo se lo voy a poder preguntar a Cantana y Cantana estará en la capacidad de hacerlo. ¿Por qué se está demorando un poco? Porque tenemos un centro que tiene en este momento muchísimos registros y él lo que está haciendo es compilando la información de las no conformidades que tengo abiertas en el año en curso, ¿vale? Lo voy a dejar ahí cargando mientras que termina de buscar la información y vamos haciendo la dinámica, si les parece, del programa de auditorías y ahorita nos regresamos a mirar la respuesta de Cantana, ¿vale? Vamos a ir entonces, por ejemplo, a nuestra aplicación de gestión de auditorías, donde ustedes van a tener la oportunidad de hacer la programación de la auditoría y a través de esa programación poder hacer el plan de auditoría correspondiente. Es muy importante, como nos decía el ingeniero, poder hacer la identificación de o el análisis de los riesgos y oportunidades de cada uno de los procesos de la organización. En ese sentido, ustedes van a tener dentro de nuestro software una herramienta que les permitirá a través de la aplicación gestión de riesgos, pues precisamente identificar y analizar esos riesgos y oportunidades que han tenido desde cada proceso. Aquí no vamos a profundizar un poco tanto en la matriz de riesgos, simplemente de manera muy general les voy a mostrar la posibilidad que ustedes tienen de poder asociar por cada uno de los procesos de la organización los riesgos derivados, en este caso, de oportunidades del proceso, a través de una matriz de análisis de riesgos para poder determinar pues, la relevancia de cada uno de los procesos de la organización y de esa manera hacer una priorización de los procesos. Es muy importante tener claro que dentro de una aplicación de mapa de procesos, que es donde vamos a tener definido nuestro mapa de procesos de la organización, automáticamente por cada uno de los procesos que tengamos definido y que se hayan evaluado a través de la matriz de riesgos, vamos a poder de manera automática, el auditor inclusive va a poder tener de manera automática un panorama, por ejemplo, de los riesgos que tiene, en este caso estoy ingresando el proceso de calidad y mejora, y desde una sola visualización, él va a poder tener el panorama de los riesgos asociados a este proceso, poder hacer un filtro, por ejemplo, y poder seleccionar por el proceso específico para poder hacer un análisis de los riesgos y asimismo también de las oportunidades que se hayan definido por cada uno de los procesos. Esto me permite hacerlo una integración entre las aplicaciones de nuestro Kantan software y la ficha de caracterización del proceso. Fíjense que aquí, por ejemplo, ya en Cantana nos ha respondido, mira, estoy aquí para ayudarte a sacar el manual provecho de la plataforma. En este momento me dice, tengo 11 no conformidades abiertas en el año en curso de 2025. Por algún motivo, algunas de estas más recientes incluyen casos en los departamentos de calidad, compras y logística con motivos relacionados con incumplimiento en metas, auditorías y revisiones de indicadores. ¿Quieres que te detalle alguna específicamente o algún otro dato? Entonces, fíjense cómo Cantana estamos utilizando en este momento inteligencia artificial para que me ayude a sacar algunos datos de manera rápida y poder hacer un análisis mucho más preciso. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas de estas no conformidades son del proceso de producción y cuánto tiempo llevan abiertas, por ejemplo? Entonces recuerden que todo lo que estamos escribiendo, lo estamos consultando a nuestra inteligencia artificial. En este caso lo estamos utilizando como un asesor de los registros que se encuentran en la plataforma. Él lo que está haciendo es ir al aplicativo de no conformidades y analizar los registros. En este caso lo he puesto a analizar los registros del periodo actual. ¿Para qué? Para darle al auditor un contexto de, por ejemplo, cuántas no conformidades del proceso de producción aún no he gestionado. Y eso le da aires o le da alas al auditor para poder profundizar un poco más
en los registros que tenemos dispuestos en la plataforma. Vamos a esperar ahí, vamos a estar cambiando en todo momento con nuestra página de Cantana para ir mirando las respuestas, porque también vamos a hacer un ejercicio. Aquí está, dice aquí, nos tiene 2 no conformidades abiertas en el año 2025. La primera lleva abiertas 161 días y la segunda 273 días. ¿Qué le dirá esto al auditor? Venga, no se han gestionado las no conformidades del proceso de producción. Por ejemplo, puedo hacer más específico. Dígame las del proceso de auditoría de la auditoría anterior. Aquí nos dice que hay una que está relacionada con un lote cuyo envase no cumple especificaciones técnicas, y la otra con productos defectuosos liberados para entrega. Entonces, fíjense que la inteligencia artificial ya directamente me está dando luces de información supremamente importante, datos en tiempo real sobre la información que tenemos en la plataforma. Aquí yo podría utilizarlo, por ejemplo, si tengo alguna incidencia dentro de la plataforma. Por ejemplo, no puedo acceder al aplicativo de gestión de gestor documental, por ejemplo. Entonces, aquí ya lo estoy convirtiendo no en un asesor de los registros de la plataforma, sino también lo estoy convirtiendo en un asesor de soporte para que en todo momento pues me dé la guía y los pasos a seguir en caso de que se me presente algún inconveniente. Aquí nos dice qué mensaje exacto aparece cuando intentas acceder al aplicativo, estás accediendo desde una computadora o un dispositivo móvil, has podido acceder anteriormente o es la primera vez que intentas, probado algún navegador. Entonces, fíjense cómo nuestro Cantan Software nos va a ir ayudando utilizando inteligencia artificial. Nosotros hemos mejorado muchísimo y estamos comprometidos con la mejora continua, precisamente para que este tipo de herramientas pues nos ayude a hacer nuestro trabajo mucho más útil, ¿vale? Sigámonos enfocando, si les parece, en nuestra gestión de auditoría. Una vez analicemos, por ejemplo, nuestro proceso de riesgos, nuestro proceso analizando los riesgos y oportunidades de cada proceso, pues vamos a interactuar con la herramienta para definir nuestro plan de programa de auditoría. Entonces aquí vamos a, por ejemplo, a tener, por supuesto, este ya está programado, este programa de auditoría ya está definido para que sea un poco más rápido, pero aquí a través de etapas que serán gestionadas por cada uno de los responsables de la organización, vamos a poder crear los programas de auditoría. Entonces aquí, por ejemplo, teniendo claro los riesgos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del programa? Vamos a poder a través de un formulario diligenciar y programar la información. ¿Cuál es el alcance del programa? Los criterios de auditoría. Y aquí vamos a poder, la persona responsable de crear el programa va a ir definiendo cada uno de los planes de auditoría propuestos a través de este formulario. Va a poder definir cuál es el proceso a auditar, cuál es la fecha de inicio, propuesta y fin de la auditoría, cuál es el criterio, los objetivos, alcance, los auditores líderes, por ejemplo, el equipo auditor, que podría ser interno o externo, y los auditados de este proceso. En ese sentido, a medida que vayamos diligenciando la información, fíjense que aquí en la primera etapa tendremos definidos todos los planes de auditoría propuestos, ¿vale? Aquí tenemos un proceso, un plan de auditoría propuesto para el proceso logístico, donde vamos a auditar ciertos numerales de la ISO 9001. Aquí tendremos otro plan de auditoría propuesto para el proceso de producción, y así podríamos crear tantos planes de auditoría pertenezcan a este programa de auditoría. Después, a través de notificaciones de correo electrónico, la persona responsable dentro de su organización de aprobar el programa va a tener la posibilidad de aprobarlo o no a través de la gestión de cada una de las etapas del proceso de programa de auditoría. Una vez, si no fuese aprobado, tendrá que hacer correcciones sobre los planes propuestos, y una vez aprobado, fíjense que la misma plataforma nos va a permitir comunicar en tiempo real. Por ejemplo, el auditor al que yo le di acceso es esta persona con este usuario que estamos viendo en pantalla, y yo por correo electrónico puedo notificar pues que el programa para el año 2025, el mensaje que ustedes quieran personalizar a las personas que ustedes quieran notificar, para informar por correo electrónico, pues que precisamente ese plan de auditorías está ya aprobado. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad, creo que tengo por aquí un correo, si me permiten buscarlo rápidamente. Por aquí tenía un correo de el envío de esa notificación. Bueno, no lo tengo aquí en este momento, creo que está acá. Vamos a poder notificar por correo electrónico, pues lo que necesitemos notificar de la aprobación de ese programa, ¿vale? Aquí vamos a poder notificar desde el correo electrónico, pues efectivamente que un programa de auditorías ha sido aprobado, por ejemplo, ¿vale? Una vez notifiquemos ese programa de auditorías que ha sido programado y hemos comunicado a los diferentes auditores, vamos a enfocarnos en la ejecución. Ha llegado el momento, 6 de noviembre, vamos a suponer, de ejecutar la auditoría del proceso de producción dentro de los planes de auditoría que están programados. ¿Cómo lo va a hacer el auditor? Recuerden que el auditor tiene su propio usuario y contraseña. Vamos a acceder en tiempo real a la gestión de auditorías,
Y vamos a ver que el auditor en este rol que yo estoy presentando, pues va a tener acceso al plan de auditorías confirmado que es el proceso de producción. Este es el plan de auditorías que ha sido aprobado y que se va a ejecutar el día de hoy. Recuerden que en la primera instancia, que fue la programación, fue lo que se aprobó desde el programa de auditoría. Y aquí, a través de tareas, el auditor, con su mismo usuario y contraseña, por ejemplo, me podría dejar la agenda del día. A las 8:15, por ejemplo, de 8:15 vamos a hacer la reunión de apertura a cargo del auditor responsable. A las 8:15 vamos a hacer la revisión de planificación y control de la producción. A las 9:30, 10:15 vamos a hacer la evidencia de trazabilidad y de esa manera, a través de tareas, el auditor va a ir programando la fecha, hora fin y responsable de cada una de las agendas del día, ¿vale? ¿Esto qué le va a permitir al auditor directamente en nuestra plataforma? Pues que a medida que se vayan gestionando cada una de las etapas de la agenda del día o del plan de auditorías, pues él vaya pudiendo hacer un control de esas actividades y dejando así, la evidencia de que efectivamente pues se ha gestionado esa tarea, ¿vale? O esa actividad dentro de la tarea. Ahora, ¿cómo ejecuta la auditoría el auditor de manera remota? Él tiene dos oportunidades, ¿vale? Dentro de la plataforma ir haciendo la auditoría de manera manual, es decir, ir pidiendo, en caso de que no sea remota, por ejemplo, ir pidiendo las evidencias y ir registrando de manera manual los hallazgos, ¿vale? Pero esto no es lo más interesante del asunto. Lo más interesante del asunto es que el auditor en tiempo real pueda ir registrando los hallazgos en tiempo real y a través de una auditoría remota, es decir, a través de una lista de verificación remota. Para ello, si les parece, yo les voy a compartir la pantalla de mi celular. Aquí les agradezco, siempre que yo cambie de pantalla, les agradezco con una manito arriba si ven la pantalla de mi celular. En este momento, de manera chiquitica, deben estar viendo la pantalla de mi celular. Muchas gracias a todos. Marta, Gloria, perfecto. En ese sentido, entonces, vamos a ver cómo el auditor va a poder hacer las listas de verificaciones de las auditorías aplicables a cada proceso de una manera remota. Aquí hay dos oportunidades, que el auditor lo haga, la lista de chequeo, a partir de un dispositivo móvil como lo vamos a hacer en este momento, o lo haga directamente en la web. ¿Qué le permite a través del dispositivo móvil? Que si él, por ejemplo, ustedes se encuentran en una sede y el auditor llegó a la otra sede para hacer una inspección en sitio del proceso, lo va a poder hacer con tranquilidad desde su dispositivo móvil porque se va a vincular lo que se esté auditando con nuestra aplicación principal de Kantan Software, ¿vale? Entonces voy a iniciar aquí sesión con el aplicativo, ¿vale? Vamos a iniciar aquí sesión con ShaggyRadar. Aquí yo ya he iniciado, ya se iniciaría la sesión con el usuario del auditor, por ejemplo, y vamos a poder ejecutar listas de chequeo no programadas o programadas, dependiendo de lo que usted necesite. En este caso, vamos a suponer, hacer la simulación de que el auditor va a hacer la auditoría al proceso de producción. Recuerden que estamos viendo eso en la pantalla principal de nuestro software. Y todas estas listas de chequeo, ustedes van a poder personalizarlas tantas como ustedes quieran, tener tantas como ustedes deseen, con los campos que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, tenemos esta lista de chequeo de auditoría del proceso de producción. Para ISO 9001 es una lista de chequeo del proceso de producción. Vamos a utilizar esa a manera de ejercicio. Vamos a poder utilizar, por ejemplo, definir que se puede aplicar por proceso. Aquí le estamos viendo un ejemplo de sede principal, pero podría ser aplicada por proceso o por área o por elemento o por sitio, como ustedes quieran aplicar la lista de chequeo. Podríamos tener esa diversificación para poder hacer diferentes sitios de la lista de verificación. Vamos a hacer el nuevo diagnóstico y recuerden que aquí es como si estuviéramos haciendo una inspección o una auditoría directamente en sitio. Esta aplicación funciona offline, es decir, que si en este momento no tuviéramos conexión a Internet, no pasaría nada, ¿vale? Tendríamos acceso y podríamos hacer las inspecciones correspondientes. Fíjense que estamos haciendo o vamos a hacer una auditoría con base al plan de auditoría 00392, ¿verdad? Vamos a hacer una auditoría con base a este plan de auditoría. En ese sentido, yo puedo vincular que esta lista de verificación se vincule con el plan de auditoría 392. Aquí lo vemos, ¿vale? ¿Esto qué va a permitir? Que automáticamente, y lo vamos a ver ahorita más abajo, la lista de verificación de la auditoría, ¿vale? Y el resultado de la inspección o de la auditoría en general, pues automáticamente me quede como parte de la información de la auditoría y automáticamente los hallazgos derivados se reporten directamente en la plataforma. Ya lo vamos a ver en un ejemplo real. Bien, ¿cómo empieza el auditor entonces?
con los datos personalizados de la lista de verificación que ustedes hayan definido. Por supuesto, lo que van a ver es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Ustedes tendrán la posibilidad de enviar la lista de verificación o el resultado de la lista de verificación, o el auditor tendrá la posibilidad de enviar esa lista de verificación, el resultado, por correo electrónico. Aquí está, que sea digitable los correos electrónicos, tanto, o sea, que se digiten tantos correos electrónicos queramos notificar. Pero podría ser, por ejemplo, que automáticamente se le envíe al responsable del proceso al que se está auditando, por ejemplo, o al sitio donde se está auditando, o a una persona específica, o a la persona que está ejecutando, ¿vale? Las posibilidades son varias. Y ya lo que vamos a ver a continuación, pues son los datos personalizados de la lista de verificación. También cada una de las listas de chequeo tendrá la posibilidad, las listas de verificación o de auditoría, tendrán la posibilidad de tener una captura inicial antes de empezar el checklist y una captura final. ¿Esto para qué sirve? Para que si ustedes están auditando una cadena de producción, por ejemplo, tengan la posibilidad de dar la captura inicial de donde iniciaron la inspección o la auditoría, hacen el recorrido por toda la cadena de producción y al final toman una captura final de dónde terminaron. Podría ser una de las alternativas. Desde aquí comenzamos el diagnóstico. Todas las preguntas son personalizables, todas las preguntas son configurables, asimismo las respuestas, ¿vale? Asimismo las respuestas. Pueden tener preguntas de cumple, no cumple, no aplica, excelente, bueno, regular o malo, sí, no, no aplica, 1, 2, 3, 4, 5, si están evaluando, por ejemplo, satisfacción también, es posible configurarlas. Y por cada una de las preguntas que tengamos definidas en nuestra lista de chequeo, puede inclusive tener instrucciones o ayudas. Oiga, ¿cómo evaluar esto? Podemos tener una ayuda aquí para que cuando le demos clic podamos ver cómo se debe auditar de manera correcta. Y por cada uno de los elementos podemos tener observaciones de evidencia de tipo texto, ¿vale? O dictadas por voz, poder dictar nuestra voz y guardarlas como evidencia, o poder tener evidencias de tipo fotográfica, tomar videos o tomar capturas de fotográficas, o en la galería de nuestro dispositivo si ya tenemos las fotografías, o si queremos adjuntar archivos de nuestro dispositivo como parte de la evidencia también lo vamos a poder tener. Y como parte de la evidencia de ejecución vamos a poder tener también notas de voz, es decir, guardar directamente la voz. ¿Cuál es la idea de la auditoría remota? Pues recuerden que estamos asumiendo el rol de que el auditor en este momento está en un sitio y yo estoy en otro sitio. El auditado está en otro sitio. Entonces dice acá, el proceso de producción está planificado y controlado conforme a los requisitos establecidos. ¿Cómo va a ser el auditor para saber eso en tiempo real de manera remota? Pues él, como tiene acceso a todas las aplicaciones de manera remota, él me puede decir inclusive, estimado auditado, déjeme ver el procedimiento del proceso de producción. Déjeme ver la ficha de caracterización del proceso y déjeme ver los documentos asociados. Ah, claro que sí, señor auditor. Recuerden que con esta pantalla estoy con el auditor, ¿no? Estoy con el auditor. Por favor, ingrese a la ficha de caracterización del proceso y ahí en la ficha de caracterización del proceso de producción, usted va a poder visualizar cuáles son las entradas y salidas de mi proceso y usted también va a poder relacionar o visualizar los documentos que están asociados a este proceso, ¿vale? Entonces yo voy a poder aquí seleccionar a manera de ejemplo. Aquí está seleccionados algunos elementos. Voy a seleccionar estos a manera de ejemplo. Directamente el auditor va a poder consultar en tiempo real y de manera remota cuáles son, por ejemplo, los procedimientos asociados al proceso de producción. Ah, venga, yo reviso desde el gestor documental cuál es el documento, cuál es el procedimiento y fíjense que el auditor en tiempo real ya está directamente conociendo cómo responder esta pregunta de manera remota porque él tiene acceso a la plataforma y tiene acceso a los registros en tiempo real. Entonces vamos a ponerle que cumple, por ejemplo. Se dispone de instrucciones de trabajo, planos y especificaciones actualizadas que se sirven en los puestos de trabajo, vamos a suponer que lo cumple. Se han definido y mantienen condiciones controladas de equipos, ambiente personal competente. No lo sé, déjeme ver las capacitaciones, por ejemplo, de su personal del proceso de producción con base a los procedimientos que usted tiene establecido. Ah, sí, señor auditor, por favor, entre a la aplicación de capacitación o entre a los registros de cada una de las personas y usted va a poder visualizar, por ejemplo, que tuvimos en este año una capacitación del proceso de producción, en donde esa capacitación lo que hicimos fue hacer dentro de la convocatoria y el desarrollo una capacitación sobre los temas del procedimiento. ¿Quiénes asistieron? Asistió Paola, no asistió este señor y no asistió esta señorita. En este caso, el auditor podría en tiempo real ir verificando cada uno de los registros asociados
al proceso de producción. Fíjense cómo de manera natural el auditor va a ir, por ejemplo, consultando evidencias, ¿vale? Se identifica, bueno, aquí simplemente de manera de ejercicio vamos pasando por cada uno de los elementos de inspección. Se controlan los equipos de medición y monitoreo utilizados en el proceso. Sí, señor auditor, por favor entre a nuestro proceso de calibración, equipamiento de calibración, y usted va a poder visualizar en tiempo real, recuerden que yo soy el auditor en este momento, usted va a poder auditar y verificar que todos los equipos de calibración que tenemos dispuestos para nuestro proceso de producción se encuentran calibrados. ¿Cómo lo sé? Ah, venga, miramos esta balanza de carga, por ejemplo, y vamos a visualizar que nuestra balanza de carga, por ejemplo, tiene vigente nuestra última inspección o nuestra última calibración del año 2025. Teníamos calibración para el 31 de octubre, se encuentra cerrada, eso me dice que la calibración de este equipo está ejecutada. Déjeme ver la evidencia de calibración, sí, señor auditor, aquí entramos y aquí podemos ver la calibración de nuestro equipo, ¿vale? A manera de ejercicio. Entonces, fíjense cómo desde una manera remota, en todo momento les hago énfasis en que de manera remota vamos a poder hacer los ejercicios de la inspección, ¿vale? De la auditoría. Vamos a seguir rápidamente, vamos a seguir aquí rápidamente, viendo si aprueban los cambios en la producción o métodos antes de su implementación. Sí, señor auditor, entremos a nuestro aplicativo de gestión del cambio y usted va a ver los registros de los cambios que se ejecutaron en este periodo y vamos a ver que tenemos un proceso de identificación de los cambios antes de la implementación. Tenemos dentro de nuestro procedimiento que alguien evalúa si es pertinente y tenemos programadas las tareas de ejecución de los cambios antes de su implementación. ¿Qué va a poder decir el auditor? Pues que efectivamente cumple, ¿verdad? ¿Se registran esos resultados? Sí, cumple perfectamente. Y así de esa manera vamos pasando por toda la lista de chequeo. Se identifica la propiedad. Bueno, recuerden que todo esto es personalizable. Se notifica al cliente en caso de pérdida. Aquí vamos a ver si asegura la preservación durante la fabricación. Esto es una lista de chequeo estándar. Se controlan adecuadamente las condiciones. ¿Vale? Aquí vamos a poder, si existen criterios de aceptación definidos, vamos a poner que no lo tenemos definido. Se conserva registros de inspección o prueba que demuestre la no conformidad del producto. Vamos a poner aquí que no cumple. ¿Vale? ¿Se autoriza formalmente la liberación del producto por personal competente? Sí, señor auditor. Fíjense que es que yo tengo aquí una aplicación que se llama control operacional y dentro de control operacional yo hago toda la planificación de la liberación de mis productos. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un plan de calidad del producto de envase plástico YG 300 mililitros, hablando de calidad, ¿no? Y aquí yo tengo mi planificación de cuándo tengo planificado la configuración de parámetros de extrusura, cuándo recepciono y verifico la materia prima. Cada una de estas actividades tiene un responsable específico y a medida que yo vaya pasando por las actividades programadas, voy garantizando la liberación del lote de manera conforme a través de una verificación previa con las actividades programadas. Entonces, ¿qué va a decir el auditor? Pues efectivamente cumple, ¿verdad? De esa manera vamos pasando por las diferentes. ¿Se identifican y segregan los productos no conformes? Sí, señor. Tenemos aquí un aplicativo para salidas no conformes, en donde nosotros hemos venido identificando a lo largo de nuestra cadena de producción, pues que efectivamente cuando se exista una salida no conforme, tenemos la identificación de cuál fue el producto, alguien lo revisa y toma la decisión de cuál es el tratamiento. Aquí, por ejemplo, se aceptó bajo concesión, se aprueba para notificar al cliente y se recibe y se informa al cliente directamente desde la plataforma. En ese sentido, el auditor en cualquier momento va a poder visualizar todos los registros de lo que me están auditando sin necesidad de estar buscándolo. Oiga, señor auditado, pero yo no veo aquí, por ejemplo, que usted haya, no sé, que usted haya aceptado adjuntado las evidencias del producto no conforme. ¿Cuál es el producto no conforme si no veo la evidencia? Listo, señor auditor, permíteme un segundito. Yo ingreso a salidas no conformes, busco el registro que usted está mirando, que es el 063. Este registro, permítame 2 segundos, ya le adjunto la evidencia porque no la tenemos efectivamente. Yo puedo en tiempo real ir adjuntando evidencias de cada uno de los procesos. Voy a adjuntar aquí cualquier cosa que tengamos acá. Aquí, por ejemplo, lo adjuntamos y el auditor en tiempo real, simplemente actualizando la información, ya tendrá la notificación y el adjunto que acabamos de subir para que tenga en tiempo real la posibilidad de irme verificando todas las evidencias que me está solicitando de manera remota. Bien, perfecto. Seguimos con la aplicación de la lista de chequeo, simplemente a manera de ejercicio. Se hace seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas, sí, ya lo vamos a ver ahorita, ¿vale? ¿Se miden los indicadores? Sí, señor auditor. Fíjense que usted puede ingresar al aplicativo indicadores y entre el aplicativo indicadores vamos a tener todos los indicadores del proceso
correspondiente, por ejemplo, cuántas acciones correctivas he cerrado. Los indicadores son de manera automática, es decir, con base a la información que tenemos en la plataforma, simplemente a un clic dando la actualización, la plataforma me va a medir cuáles son en este caso, las no conformidades que se encuentran cerradas, el porcentaje de cierre, y automáticamente con las metas me va a decir el porcentaje de cumplimiento. También desde el indicador yo voy a poder hacer un reporte de una no conformidad, por ejemplo, en caso de que el indicador incumpla, ¿vale? Y poder hacer una vinculación con el proceso de no conformidades. Bien, fíjense entonces cómo seguimos dando respuestas al auditor de una manera muy rápida, ¿no? Se hace de una manera muy rápida y de manera remota. Dentro de la posibilidad de las auditorías, vamos a tener la posibilidad de que se pueda adjuntar evidencias, ¿vale? De tipo firma. Esto es opcional, ¿no? Si no queremos tener la firma, estará en capacidad de saber quién fue el auditor de manera automática. Y también si queremos, por ejemplo, tener firmas adicionales, vamos a poder tener firmas adicionales. Entonces aquí, por ejemplo, el auditado, ¿no? En caso de que esté ahí con nosotros, ¿vale? La captura final, recuerde, y guardamos y cerramos el diagnóstico, ¿vale? Aquí hemos hecho un ejercicio muy rápido, por supuesto, de la ejecución de una auditoría remota y también nos sirve de ejemplo como si el auditor estuviera en algún sitio específico, nosotros en otro, y él perfectamente me puede auditar. Aquí nos dice el proceso, mire, ustedes pueden interpretar este porcentaje como ustedes quieran, en este caso no cumple, pero podría ser, no sé, se debe mejorar, se debe hacer acciones de mejora, la interpretación ustedes la pueden personalizar, así como los colores de interpretación, ¿vale? ¿Y qué pasó con los hallazgos, estimado auditado? ¿Tengo que reportárselos? Fíjense que la plataforma, si yo me devuelvo otra vez a la gestión de auditorías, que fue donde estábamos ejecutando el plan de auditorías, estábamos ejecutando, permítame recuerdo, el código, bueno, ya no lo recuerdo, vamos a buscarlo acá, creo que es este, la auditoría que estábamos planeando era esta, 392, ¿cierto? Y directamente y automáticamente los hallazgos de la auditoría, aquí está el que acabamos de hacer, la lista de chequeo que se vayan aplicando, automáticamente los resultados van a quedar dentro del informe de la auditoría. Entonces, fíjense que les mencionaba que de manera manual él puede ir haciendo como un borrador, pero apenas esté ejecutando las listas de chequeo, esas listas de chequeo van a viajar directamente en la plataforma, ¿vale? ¿Cuánto fue que sacamos en la lista de chequeo hace un momento? Sacamos 76.19, ¿no? Fue esta lista de chequeo que acabamos de hacer, ¿no? Es decir, que esa lista de chequeo ya viajó, mírenla acá, ya la tenemos ahí reportada. Y desde acá el auditor puede ver el resultado global, pero también puede descargar la evidencia para que vea pues cuál fue el resultado. Y aquí vemos la lista de inspección realizada y vemos cómo el diagnóstico la auditoría me va mostrando si tuviéramos evidencias fotográficas, videos, todo lo que se haya hecho adjunto a la plataforma, pues va a quedar incluyendo las firmas, ¿no? Incluyendo las firmas de las personas que fueron auditadas. Bien, y aquí fíjense algo muy interesante. Las preguntas que fueron incumplidas, ¿vale? Las preguntas que fueron incumplidas, automáticamente en esta sección que dice hallazgos del checklist, se van a reportar, es decir, automáticamente la plataforma, de una manera automática y ágil, les va a reportar de manera automática todos los incumplimientos que se hayan derivado de esa lista de verificación. ¿Cómo se pueden reportar de manera automática? Puede ser por pregunta, como está aquí. Cada pregunta incumplida me genera un hallazgo, ¿vale? O puede ser por el resultado total del diagnóstico, dependiendo de un porcentaje de cumplimiento. O por la repetición de una pregunta incumplida. A la tercera vez, por ejemplo, que yo haga inspección, se reporta el hallazgo. O puede ser también, dependiendo de que si ya tengo un hallazgo abierto por esa pregunta, no me permita el reporte. Toda la configuración o la necesidad es a gusto de usted. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, se me reportó hoy 5 de noviembre de la lista de chequeo del proceso de producción que si se registraron los resultados de la revisión de cambios y la persona autorizada para probarlo se reportó que no se cumplía. Por eso se reportó el hallazgo. Entonces, automáticamente, al haberse reportado el hallazgo, ya la plataforma, a través de notificaciones de correo electrónico, va a permitir que se reporte la no conformidad. Aquí ya viene la gestión interna posterior al hallazgo, ¿vale? ¿Qué va a hacer la plataforma de manera automática? Reportarles el hallazgo para notificar por correo electrónico a la persona responsable, pues que hay que hacer un tratamiento. ¿Qué hizo el auditor? Enfocarse única y exclusivamente en hacer la auditoría, ¿vale? No se va a desgastar haciendo
el reporte del hallazgo, porque automáticamente la plataforma se los va a reportar. Y aquí el tratamiento interno es venir a hacer el reporte de la auditoría. ¿Cuál es el proceso afectado? Por ejemplo, la fecha de identificación, cuál fue el origen, por ejemplo, una auditoría interna, la descripción del hallazgo, qué numerales afectaron y la evidencia si la queremos adjuntar. Yo por temas de tiempo voy a relacionar una no conformidad que ya esté gestionada. Por ejemplo, esta, supongamos que es la no conformidad. Entonces, derivado del hallazgo, fíjense que el hallazgo fue derivado de la lista de chequeo de auditoría, del proceso, bueno, aquí me quedó bodega, pero el proceso que ustedes definan. De acuerdo a las observaciones, la respuesta a la pregunta, el grupo de preguntas que se incumplió, si hubieran evidencias de tipo fotográfico, audios, videos que se hayan adjuntado a la pregunta, todo eso quedará acá como parte de la evidencia. Y ya desde el reporte de la no conformidad yo voy a hacer el tratamiento. ¿Cómo se hace el tratamiento? Recuerden que se inicia con el reporte de la no conformidad y a través de etapas yo voy a dirigirme aquí directamente al proceso de acciones correctivas. Vamos a poder hacer la gestión. Entonces, fíjense que acá se hizo la identificación, ¿no? Se hizo la identificación de la no conformidad. Y aquí algo muy interesante donde también viene a ser protagonista nuestra inteligencia artificial. Algo que duele mucho en las organizaciones es que no se hace el proceso de análisis de causas correctamente. ¿Quién lo debe hacer en la vida real? El líder de proceso. ¿Qué pasa en la vida real? El líder del proceso no tiene tiempo, o lo hace mal, no le interesa, o tiene la disposición pero no tiene la capacidad de hacerlo correctamente, ¿vale? Entonces, pensando en eso, simplemente dando un clic aquí en la inteligencia artificial, lo que hace nuestra inteligencia artificial es venir a leer todo el reporte, incluyendo fotografías, adjuntos, todo lo que se haya derivado del reporte, y en cuestión de segundos, se va a demorar entre 15 y 20 segundos, nos va a hacer un análisis de causas, este ya estaba hecho, por supuesto, un análisis de causas a través de, ahí ya terminó de hacer el análisis de causas. Nos va a hacer un diagrama de Chicago, nos va a decir cuál fue la falla que tuvimos, el problema, cuáles son las espinas más afectadas, nos van a hacer un análisis de 5 porqués y en el análisis de 5 porqués nos va a decir las propuestas de acciones correctivas inclusive y cuáles son los controles para prevenir la reincidencia. Todo esto a un clic. Ustedes pueden tomar esto como base para hacer un análisis complementario y aquí hacer su propia espina de pescado, por ejemplo, o la metodología de 5 porqués para complementar ese análisis de causas o otra metodología la que ustedes quieran. Y una vez ustedes definan las causas raíces, van a poder definir cuáles son las acciones. Y aquí ustedes van a poder programar entonces cuáles son las acciones encaminadas a evitar que ese hallazgo vuelva a repetirse. Recuerden las notificaciones y los estados de las acciones que permitirán hacer adjuntar evidencias de ejecución para que posteriormente alguien verifique la eficacia de las acciones, ¿vale? Todo desde el punto de vista del auditor en este momento, ¿vale? Todo desde el punto de vista del auditor y en tiempo real. Ahora bien, necesitamos analizar, por ejemplo, de un tema más específico. Necesitamos ver las gráficas, por ejemplo, de las acciones correctivas que son derivadas de las auditorías, por ejemplo, para hacer un análisis más completo. En ese sentido, vamos a tener disponible también la aplicación de Business Intelligence, en donde ustedes van a poder precisamente hacer los análisis gráficos que ustedes quieran. Venga, señor auditado, no quiero utilizar Cantana, ¿vale? Por algún motivo, ¿vale? Aquí ya dejamos de lado un poquito Cantana. Quiero ver en tiempo real cuáles son los hallazgos que usted tiene derivado de auditoría. Listo, señor auditor. Aquí tenemos entonces, puede ingresar a nuestro Business Intelligence, podemos filtrar por un año específico y vamos a poder ver entonces cuántos programas de auditoría teníamos, cuántos ya se encuentran cerrados, abiertos, el porcentaje de programas de auditoría. Queremos hacerlo por aquellos que estén cerrados únicamente, podemos hacer el filtro. Cuántos planes ya están cerrados, abiertos por mes, cuántos hallazgos se han derivado. Recuerden que las gráficas también son dinámicas frente al uso de los filtros directamente en las gráficas, ¿vale? Y de esa manera vamos a tener en tiempo real cuadros de mando que nos permiten analizar. Oiga, señor auditado, déjeme ver este hallazgo específico del área de compras o déjeme ver este plan específico del proceso de producción. Claro que sí, señor auditor. Podemos en cualquier momento ingresar los registros que usted considere y poder hacer un seguimiento mucho más específico del plan de auditoría que ustedes definieron. Fíjense que entonces, de una manera muy rápida, por supuesto, hemos hecho un recorrido de cómo poder hacer con Cantan Software una auditoría remota. Por supuesto, lo he hecho en media hora, ¿no? Pero esto es mucho más a detalle con la consulta eh, de los registros en tiempo real. Vimos cómo se adjuntan las evidencias para que el auditor lo pueda considerar y pues de esa manera pues tenemos ayudas como la inteligencia artificial que nos permiten pues hacer un análisis mucho más completo de la información.